Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor, amén. Nos gozamos, nos alegramos en presencia del Señor. Hermanos amados, en este día vamos a ir a las Sagradas Escrituras para traer la lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. De manera que si tiene su Biblia, le quiero invitar que pueda abrir conmigo su Biblia en el capítulo 2 del profeta Daniel, y vamos a estar dando lectura al capítulo 2, y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Oremos al Señor.
Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, nuestro ruego en oración es la iluminación por medio del Espíritu Santo y que tú nos concedas, Señor, vigor y fuerza para poder compartir tu palabra con denuedo. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, era claro de que Nabucodonosor sabía que el asunto era un asunto delicado, por lo cual no iba a exponerse al engaño, no iba a exponerse a palabras lisonjeras o a falsas interpretaciones, por lo cual escondió el sueño de los agoreros, de los intérpretes, de los magos, de los astrólogos, porque quería ciertamente saber acerca de este sueño. Tenía gran preocupación, ¿por qué? Porque entendía que el sueño no era simplemente un sueño, sino que era una serie de sucesos y acontecimientos que involucraban su vida, que involucraban su reino, que involucraban su persona. Por eso cuando leemos en el capítulo 2, allí en el verso 3 dice, y el rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Quiere decir que en realidad lo que él tenía era una gran inquietud, una gran preocupación por llegar a conocer de qué se trataba ese asunto. A veces cuando tenemos un asunto que no se resuelve, a veces cuando tenemos una situación compleja, muchas veces nosotros caemos en la situación de Nabucodonosor, en que queriendo tener una interpretación de los sucesos, queriendo tener una interpretación de los acontecimientos, quedamos cargados y quedamos atribulados como lo quedó Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque hay cosas que ciertamente no nos competen a nosotros, sino que tienen que ver con Dios. Amén. Y nosotros tenemos que saber esperar en el Señor y tenemos que saber confiar en Dios. A mí me ha pasado y me sigue pasando que cada vez que yo quiero tener la interpretación o la revelación o el entendimiento de una situación en cuestión, lo único que hago es cargar mi corazón, es quedar abrumado, es quedar agobiado. Con el tiempo he aprendido que entre tanto más yo inquiero y más inquieto estoy en saber por qué suceden las cosas que suceden, tanto mayor preocupación traigo a mi corazón. Pero entre tanto más yo quito ese afán, ese deseo y establezco las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, entonces tanto más paz estará guardando mi mente y estará guardando mi corazón. Por eso dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, dando gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, será guardando vuestro corazón y vuestros pensamientos con Cristo Jesús. Y esto es una norma que nosotros tenemos para la vida de creencia. Así como se dio en Nabucodonosor, se da en todos los tiempos y se da en todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay cosas que le competen a Dios y solamente tenemos que saber esperar y confiar en Dios. ¿Qué es eso en sí lo que el Señor espera? Que nosotros aprendamos a descansar en Él, aprendamos a confiar en Él. Por eso dijo el Señor, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Ahora lo cierto es que cuando los intérpretes, los agoreros, los magos, los astrólogos, se vieron encerrados ante el edicto del rey, que era la muerte que pesaba sobre ellos, entonces le dijeron la verdad, algo que no faltaron a la verdad. El asunto que tú nos hablas hoy es un asunto muy delicado. Amén. No ha habido rey, no ha habido príncipe que haya hecho una petición semejante a la tuya. Amén. Dice, y la interpretación y el que puede declarar esto, no se trata de los dioses que habitan con la carne,
cuya morada es con la carne, sino que estaban hablando de un Dios por encima de todo materia, de un Dios por encima de toda la tierra, de un Dios que habita en el cielo, de un Dios supremo, de un Dios único y verdadero, del cual ellos habían oído de que existía, pero no le conocían. Ellos habían oído de que existía un Dios supremo, por eso le dijeron, el asunto que tú nos pides es un asunto delicado. No hay quien lo haya pedido, no hay un rey, no hay un príncipe que lo haya pedido, y ciertamente este asunto solamente lo puede resolver aquel Dios cuya morada no es con la carne. Esto nosotros lo leemos en el verso 11 del capítulo 2. Amén. Lo leemos en el verso 11 del capítulo 2. El único que lo puede resolver es el Dios cuya morada no es con la carne. ¿Qué quiere decir? Que ellos sabían de la existencia de este Dios supremo, pero no tenían comunión con Él, no tenían conexión con Él, no los conectaba nada con ese Dios. Amén. Entonces dijeron, mira, esta es la verdad. Si hay alguien que puede resolver esto, es el Dios cuya morada no es con la carne, no es con los hombres. Así que el edicto corrió y salió el que tenía que cumplir con la sentencia del rey. El edicto corrió y salió por delante el que tenía que cumplir con la sentencia del rey. Por eso dice el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y dice la palabra de Dios en el verso 19, entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, estos sabios, astrólogos, agoreros, sabían que el asunto era un asunto para el Dios supremo, para el Dios del cielo, pero no tenían ninguna conexión, no tenían ninguna relación con ese Dios. Pero cuando Daniel se entera del edicto del rey, dice, ¿por qué está tan apresurado el rey por matar a todos los sabios? Primeramente él pensó de esta manera, dijo, este es un reino grande, y un reino grande se requiere de muchos consejeros. O sea que matar a los sabios no era algo prudente. Por eso entró delante del rey y le dijo, dame tiempo para que yo pueda traer al rey, deme tiempo, oh rey, para que yo pueda traer al rey el sueño y su interpretación. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue a la presencia de Dios, después de haber compartido con sus compañeros el edicto y la necesidad que había, y Dios le reveló el sueño a Daniel. Ahora, cuando Daniel recibe la revelación de este sueño, Daniel asume una postura, pero no de alguien sabio, de alguien privilegiado, sino por el contrario. Daniel hace saber lo siguiente al rey. Leamos el verso 27.
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjese la postura que Daniel asume. Asume una postura de humildad. ¿Por qué? Porque él, en la comunión que él tenía con Dios, sabía que el asunto no era cuestión de hombre, no era cuestión de sabiduría humana, no era cuestión de ser muy instruido, de ser muy leído, sino era cuestión de que o Dios revela o el misterio queda oculto. O Dios descubre el misterio o el misterio queda oculto. Así que nunca estaba la capacidad del hombre, nunca estaba la virtud del hombre, sino que estaba la obra de Dios en descubrir un misterio. Por eso es que no tenemos que afanarnos, por eso es que no tenemos que insistir con nuestras capacidades para querer llegar a resolver o poder llegar a entender o descifrar ciertos asuntos. Porque por mucho que nos afanemos, por mucho que escarbemos, por mucho que leamos, por mucho que estudiemos ciertos temas, si Dios no lo resuelve, si Dios no lo descubre, el misterio sigue oculto. Y esto es muy sencillo, hermanos queridos. Cuando Jesús estaba sentado en la última cena, los discípulos le dijeron, después de que él declarara que había uno entre ellos que le iba a entregar, le dijeron: dinos quién es el que te ha de entregar. Y Jesús dijo: el que moja conmigo el pan en mi plato, ese es el que me ha de entregar. El momento dice que Judas mojó el pan en su plato y Jesús lo mira y le dice: lo que has de hacer, hazlo prontamente. ¿Cierto? Un hecho natural, notorio delante de todo, después de una respuesta clara y concisa del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Sin embargo, cuando Judas se levanta, los discípulos, ¿qué es lo que entienden? Que como él tenía la bolsa, lo estaba mandando a hacer un mandado. ¿Ve? Era una cosa simple. El que moja conmigo el pan, ese es el que me va a entregar. Le preguntaron: ¿quién es el que te ha de entregar? El que moja conmigo el pan. En mi plato ese me ha de entregar. Lo mira Judas y le dice: lo que has de hacer, hazlo prontamente. Se levanta Judas. ¿Cuál es el pensamiento de los discípulos? Él tiene la bolsa y va a hacer un mandado. No dijeron: él es el que lo va a entregar. ¿Por qué? Porque era un misterio y aunque Dios estaba revelándolo, hablando, iba a permanecer oculto hasta el momento en el que se iba a esclarecer. ¿Y cuándo es el momento en que se esclarece el misterio para los discípulos? En el libro de los Hechos, allí en el capítulo 1, cuando ellos recuerdan que había hablado Dios por medio del salmista, de que el campo el cual se había comprado con las piezas de plata, que había sido el precio que se había pagado por el Señor, sería llamado campo de sangre, que era donde Judas cae muerto. Ahí comprendieron. ¿Por qué? Porque la palabra le fue revelada. Dios quitó el velo y el misterio le fue esclarecido. Por eso las cosas más simples, si Dios las quiere mantener ocultas, las mantiene ocultas. Un hecho muy notorio también, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en las Marías cuando lo fueron a ungir al Señor. Todos los días estaban con el Señor, comiendo, atendiéndole, sirviéndole sus necesidades. Sin embargo, cuando Cristo resucita de entre los muertos, ¿con quién lo confunden? Con un hortelano.
con un hortelano, diciendo, Señor, si tú te has llevado el cuerpo, por favor, dinos dónde lo has puesto para que vayamos a servirlo. Y él les respondió María. Cuando les dijo María, entonces se les corrió el velo y le pudieron reconocer diciendo Rabón y diciendo Maestro. Amén. Las cosas más simples, si Dios las quiere velar, las quiere tapar, quedan ocultas. Iban camino a Emaús 2 discípulos del Señor, que estaban allegados al Señor. E iban hablando, y el Señor, viéndoles que iban hablando, se acercó a ellos y les dijo, ¿qué cosas son las que hablan? ¿Acaso eres forastero? ¿No sabes lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Jesús Nazareno, varón piadoso, ¿cómo fue entregado a la muerte? Y comenzó el Señor a abrir las Escrituras y a hablarle de cómo era necesario de que el Cristo padeciera y que todo lo que había acontecido acerca del Jesús Nazareno, del cual ellos venían hablando, se estaba cumpliendo en lo que la Escritura le había anunciado previamente. Y ardía el corazón de ellos, pero no reconocían que era Jesús el que les hablaba. Sino hasta el momento en que le insistieron que pasara con ellos la noche. Y insistiéndole que pasara con ellos la noche, Jesús tomando el pan lo partió, y cuando lo partió y dio gracias, dice que le fueron abiertos los ojos y comprendieron que el que había estado con ellos era Jesús Nazareno resucitado. Amén. Y ahí recapacitaban diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba la palabra de Dios? Las cosas más simples de la vida, hermano querido, pueden llegar a ser un misterio. Las cosas más cotidianas pueden llegar a ser un misterio. Y hay ciertos misterios que Dios los mantiene ocultos porque la gloria de la revelación de esos misterios le corresponde a Él. Por eso Daniel dijo, no es que yo sea más sabio que los demás hombres. No es que yo sea más intelectual que los demás hombres, no es que yo sea más capacitado que los demás hombres, sino que el Dios del cielo se complació en revelar y dar a conocer el misterio al rey, no a mí, al rey. ¿Por qué? Porque era el rey el que estaba inquiriendo acerca de los tiempos y de qué habría de ser de su reinado. Y aquí cuando le da la interpretación, le dice la cabeza de oro, el torso de plata, los brazos de plata, el torso de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro corresponden a las figuras que tú viste, y esto tiene que ver con los reinos. La cabeza de oro corresponde a tu reino, pero después de tu reino vendrá un reino inferior de plata. Amén. Luego vendrá otro reino que aún es más inferior, pero ocupará un lugar dentro de esta estatua, que esa estatua es la figura del hombre. Es una figura de hombre la estatua, ¿cierto? Tenía una cabeza, tenía brazos. Ahora, ¿cómo termina la figura de hombre? Termina como el tamo de la primavera, como el polvo, se lo lleva el viento. Así es toda la figura del hombre. Cuando el hombre, aquí representa los reinos. Sabemos que representa el reino de Babilonia, luego vino el reino de Persia, luego vino el de Grecia, luego vino el imperio romano y luego vienen los reinos que hoy conocemos, que son a través de alianzas humanas entre hierro y barro que nunca terminan de concretarse. Y luego vemos un reino cuyo reino nunca más será tomado, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué queda la figura del hombre? ¿En qué se convierte? En polvo. ¿Por qué? Porque el hombre del polvo es y al polvo vuelve. Y cuando el hombre está en el esplendor de su capacidad, se siente que su vida es muy valiosa, que es oro. En su cabeza, cuando el hombre se siente que está en el esplendor de la vida, siente que su vida es oro, que es muy valiosa, ¿no? El oro es muy valioso, ¿cierto? Ahora, la plata ya no es tan valiosa como el oro. Cuando van atravesando los años en la vida de un hombre, entonces ese valor comienza a degradarse, comienza a disminuir.
Por eso dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Mas todo el que pierda por mí y por el Evangelio su vida, ciertamente la hallará. Invertir en nosotros mismos, tener como fuente de inversión nuestra propia vida o servirnos a nosotros mismos es el peor negocio. El peor negocio que un hombre, una mujer puede hacer en esta tierra es el servirse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque es la peor inversión. ¿Por qué es la peor inversión? Porque cuando uno es joven, se siente como esa cabeza de oro, que su vida es muy valiosa. Pero a medida que van pasando los años, la vida va perdiendo su valor. Y entre tanto más se acerca el tiempo de nuestro deceso, el tiempo de nuestra partida, nos damos cuenta cuán rápido han pasado nuestros días. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín, la polilla lo corroen y ladrón lo puede saltear, lo puede robar. Haced tesoros en los cielos. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor, tu reino es un reino muy sublime, muy poderoso, muy esplendoroso. Y así es la gloria del hombre. Pero ¿cómo terminarán todo ello? Como polvo del tamo, como se lo lleva la primavera. Terminarán siendo esparcidos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre es como la flor del campo que hoy es y mañana se marchita. Del polvo viene y al polvo irá. Amén. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que nuestra mayor inversión no está en servirnos a nosotros mismos, sino en servirlo a Dios. Nuestro mejor negocio no es servirme a mí. Mi mejor negocio no es servirme a mí. Mi mejor negocio es servir a Dios. Dios le mostró esta imagen, ¿no es cierto? ¿Aprendió Nabucodonosor? No, no aprendió. ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor no aprendió? Si usted va al capítulo 3, ¿qué es lo que hace? Escoge un campo bien alto, una pradera bien limpia, y allí edifica una imagen de oro de sí mismo, una imagen de oro de sí mismo, de 70 codos. ¿Y qué es lo que le dice a toda la gente de su reino? Que al sonar de la bocina y de la trompeta todos se postren y lo adoren. En vez de él, después de haber tenido el sueño y la interpretación, menguar y adorar a Dios y servir a Dios y buscar a Dios, siguió sirviéndose a sí mismo, haciendo una imagen de oro y pidiendo que todos los súbditos lo adorasen. Pero por allí habían 3 que habían sido puestos en los negocios del rey. Estar en los negocios de un reino es poder manejar mucho dinero, y es un lugar que todos ambicionan, ¿no? Donde se pueda manejar mucho dinero, porque donde se maneja mucho dinero las tajadas son grandes, ¿no? Y ahí se muestra la ambición del hombre. Y hombres perjuriosos, hombres malos, viendo que estaban los amigos de Daniel en los negocios del reino, le dijeron, ¿sabe, oh rey, que cuando suena la trompeta, la bocina, estos 3 hombres no se arrodillan a adorar a la imagen de oro? Entonces Nabucodonosor los manda a llamar. Le dicen, ¿cómo es que cuando suenan las bocinas ustedes no se arrodillan ante la imagen de oro? Y le dice, les doy la oportunidad, voy a hacer sonar las bocinas a ver si ustedes se arrodillan. Y le dice, sepa, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, ni nos postraremos ante tu imagen. Y enojado el rey dijo, ¿qué Dios hay que los pueda librar de mi mano y de mi ira? Y ellos dijeron, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano, de tu ira y del horno de fuego. Pero si aún no nos librara, sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar. Ellos entendieron que no tenía sentido servirse a sí mismo. El rey les dijo, miren, yo me estoy sirviendo a mí mismo, levanté una imagen de oro y pido que todos me adoren. Sírvanse a ustedes mismos, salven su vida,
adorando la imagen de oro. Y ellos dijeron, le servimos a Dios, no nos servimos a nosotros mismos. Aunque de ello dependa el que seamos entregados a la muerte, le servimos a Dios. Se determinaron y fue firme servirle a Dios. ¿Y qué sucedió? Calentaron 7 veces el horno, al punto que los que lo fueron a arrojar dentro del horno, en el momento en que lo iban a arrojar, cayeron muertos por el calor de las llamas. Sin embargo, ellos cayeron sueltos de las ligaduras, caminando en medio del horno de fuego. Para sorpresa de todos, eran 3 los que fueron arrojados, pero se encontraban caminando 4. Y viendo el rey espantado por lo que sucedía, les dijo que salieran afuera. Sadrach, Mesach, Abednego, salgan afuera, les dijo. Y les dijo, ciertamente, qué bueno que no han adorado a la imagen y que se han mantenido fieles sirviéndolo a Dios, porque ahora comprendo que el único verdadero Dios es el Dios del cielo al que vosotros servís. Y los honró y mandó a sacar un edicto que se honrara al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego en todo su reino. Amén. Sin embargo, la historia no queda ahí. Nosotros sabemos que un día estaba caminando por palacio, viendo el esplendor de todo el palacio, dijo, ¿no es esto obra de mis manos? Y cuando la palabra estaba en su boca y el pensamiento estaba siendo comunicado por esas palabras, se escuchó una voz del cielo que le dijo, hoy serás quitado de entre los vivientes. Tu morada será con los animales del campo. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Dios del cielo gobierna sobre los hombres. Y 7 años fue su morada entre las bestias del campo, hasta que al cumplirse la palabra de Dios, levantando los ojos al cielo, Nabucodonosor recobró la razón y adoró al Dios verdadero. Hermano querido y hermana querida, la historia de Daniel y la historia de Nabucodonosor es la historia de la humanidad. De esa humanidad quien insistentemente Dios le comunica las palabras del Evangelio para salvarle, para rescatarle de una vana manera de vivir. Y los hombres, haciendo oído olvidadizo a las palabras de Dios, se sirven a sí mismos, sirviéndose de todos los placeres y de todos los bienes del mundo, como si su vida fuera lo de mayor valor, cuando en realidad son polvo de la tierra, y del polvo vinieron y al polvo volverán. ¿Y de qué le servirá el hombre si ganara al mundo todo, pero perdiera su alma? Estas enseñanzas de estas imágenes que tuvo, de estos sueños que tuvo Nabucodonosor, nos tienen que llevar a la reflexión en contraste con los que le servían a Dios, en contraste con los que confiaban en Dios, en contraste de aquellos que tenían comunión con Dios y sabían que había ciertos asuntos que solo Dios los podía resolver, para que confiemos en Dios y no confiemos en nosotros mismos, para que no nos afanemos en querer tener la interpretación o el conocimiento de por qué suceden las cosas. A los que amamos a Dios las cosas nos suceden, ¿cierto? Pero todas ellas nos suceden para bien. Entonces, querer evitar que las cosas suceden es insistir sobre algo que no podemos manejar nosotros. Pero sí podemos fortalecernos trayendo la palabra de Dios a que more abundantemente en nuestros corazones. Y cargados de la fe y de la esperanza en Dios, nuestra mente y nuestro corazón sea guardado completamente en paz, juntamente con Cristo Jesús. Hay asuntos que por simple o complejos que sean, si Dios los mantiene velados, no los vamos a entender. Si Dios se complace en revelárnoslo y dárnoslo a conocer por medio del Espíritu que nos ha dado a morar, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, sabemos que al venir a este mundo, Señor, el futuro nos es incierto, Padre, y muchas veces el presente nos desconcierta.
Pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios que está en control de todas las situaciones, Señor. Y aunque muchas veces nuestro presente, Señor, nos tenga desconcertado y el futuro nos sea incierto, no podemos hacer otra cosa. Señor, aquellos que fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo, a confiar y a esperar en sus promesas, sabiendo que es fiel el que nos ha llamado y que es poderoso para guardarnos, para guardar completamente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para el día de la venida del Señor Jesucristo. Señor, sabemos que nuestra mejor inversión no es la que hacemos, Señor, en este mundo, sino que nuestra mejor inversión es la que hacemos, Señor, en los cielos. Mirando a la eternidad, no mirando al presente, Señor, el cual el presente ha de pasar, Señor, y tal vez ni el recuerdo de ello ha de quedar, Señor, sino mirando a la eternidad, aquel lugar que tú has preparado para nosotros, del cual nos dijiste que tuviéramos confianza, que muchas moradas hay, Señor, las cuales has ido a preparar para nosotros. Por eso, Señor, al oír tu palabra nos fortalecemos por medio de tu Espíritu Santo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,